de Almas y Palabras, el programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. El segundo y el cuarto miércoles de cada mes a las 12 de la mañana en El Mirador. De Almas y Palabras con Esther Bueno. El sentido de la vida. Que el resultado de lanzar alguna moneda al aire del azar dependa, parece algo bastante razonable. Que las posiciones de una partícula se midan por la probabilidad puede adaptarse a las certeras leyes del infalible método científico. Que el árbol que derribó la tormenta fuera fruto de la casualidad no deja de ser insignificante. Pero que el sentido de nuestra vida sea como el de una vulgar moneda o el de una partícula o el de un árbol, no deja de llenarme de pesar. Queridos amigos de Radio Universidad de Salamanca, bienvenidos a este programa en el que tenemos con nosotros al autor de este poema que acabo de leer, a Mario Pérez Antolín. Está en Ávila, creo. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal, Esther? Muchas en Ávila gracias. Estoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a presentarte brevemente, aunque ya eres sobradamente conocido, además aquí en las ondas de Radio Universidad de Salamanca, porque has estado en otras ocasiones. Pero bueno, Mario Pérez Antolín es escritor y experto en geografía. Es conocido tanto por su labor en tareas de cooperación con el tercer mundo y sus estudios sobre sociopolítica y medio ambiente, como por sus libros de poemas y colaboraciones en revistas, en medios de comunicación, y además es uno de los aforistas más importantes de nuestro país. Hoy vamos a hablar con él de un libro, creo, muy especial que se titula Cada vez que muero y que es su poesía reunida. Por eso está hoy aquí, porque este libro acaba de ser publicado. Vamos a hablar de él y de muchas otras cosas. Bienvenido de nuevo, Mario. Bien, ¿qué tal, Esther? Bien hallado. Bueno, esta poesía reunida es la poesía de una trayectoria vital importantísima, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de dónde surgió la idea de reunir toda tu poesía y compilarla en este libro fantástico que estamos presentando hoy? Pues la verdad es que es una idea que tengo desde hace tiempo. Entre otras cosas porque mi poesía no es muy extensa. Me parece que el libro tiene unos 300, exactamente 353 páginas. Es decir, mi poesía, como puedes ver, es una poesía que no es demasiado extensa y que se puede agrupar perfectamente en un volumen. Además, hay parte de esta obra, una parte importante, que está editada en libros anteriores. Lo que pasa es que son algunos libros que ya están descatalogados o libros que son muy difíciles de encontrar. Y además también me apetecía hacer una revisión completa de todo lo que había escrito. La idea final era también añadir un capítulo con la poesía inédita. Por eso el último capítulo, que se titula Tres Odas, es un capítulo de poesía completamente inédita, que no está publicado. Y además en el que escribo un tipo de poema que yo no había escrito nunca, que son los poemas extensos, en versículo. Son 3 poemas muy largos, muy extensos. Eso no lo había hecho nunca porque mis poemas normalmente suelen ser breves o de tamaño medio. Y bueno, pues con todo, me apetecía reunirlo todo, revisarlo, corregirlo y publicarlo en su totalidad, fundamentalmente de una forma cronológica y para que se vea lo que es la evolución
de mi escritura lírica a lo largo de los años. Lo que está aquí escrito pues empieza prácticamente cuando yo tenía unos 20 años aproximadamente, y los últimos textos están escritos cuando tenía aproximadamente unos 52 o 53 años. Quiere decir que es casi una vida dedicada a la poesía que se reúne en este libro, y que, bueno, pues yo creo que era el momento, fundamentalmente porque, como tú bien has dicho, ya desde hace tiempo, la verdad es que yo escribo ya muy poca poesía en verso. Me dedico fundamentalmente al aforismo, y a los libros de escritura fragmentaria. Es verdad que en estos libros míos de aforismos también aparecen bastantes prosas poéticas, pero bueno, ya no es la poesía en verso que es la que aparece en este texto. Por lo tanto, me parecía que era un buen momento para agruparlo todo, revisarlo y ofrecérselo a los lectores. Me llama la atención, Mario, el ejercicio, ¿no?, de recopilar todos los poemas, como tú dices, desde que, bueno, estabas en la veintena, más o menos, han pasado muchos años. Y cómo se enfrenta uno, un poeta, a este ejercicio, como digo, de revisión, ¿no?, de retrotraerte a esos poemas de hace tanto tiempo. ¿Cómo te enfrentas a ello? Porque supongo claro, los poemas están, obviamente, tu experiencia vital, tus visiones sobre la existencia, sobre los conceptos, ¿no?, de la vida. ¿Y te has dado cuenta que ha habido una variación, un cambio desde esos primeros poemas, de tu concepción vital, me refiero, hasta ahora? Sí, Hasta los claramente. últimos poemas, estos que nos cuentas que son inéditos. De hecho, una poesía reunida, si tiene interés para un lector, es para ver justamente esa evolución, que es una evolución que va en paralelo, desde lo vital existencial y lo estilístico formal. Y ahí se va viendo cómo se produce una serie de cambios en la que es una evolución en distintas etapas, desde una poesía inicial, más formativa, en mi caso, una poesía además más surrealista, con muchas imágenes, pasando por otro tipo de poesía diferente, otro tipo de poesía historicista en algún momento, y una evolución fundamentalmente a una poesía que va siendo un poco tu estilo propio, tu voz propia, ¿no? Tu seña de identidad, ¿no? Y que eso, lógicamente, se va adquiriendo progresivamente y sobre todo queda sentado en las fases finales, ¿no? Mi poesía, yo creo que es una poesía que destaca, así lo ha dicho la crítica y tiene gran parte de razón, por ser una poesía reflexiva y al mismo tiempo tener también una componente expresionista, sobre todo en las imágenes y en las metáforas. Esa combinación de lo reflexivo por un lado y las imágenes expresionistas, bueno, pues hacen un poco el estilo propio, ¿no? Y sí que se va viendo, lógicamente, una evolución importante. ¿Tú cómo te enfrentas? Yo no he querido retocar demasiado. La revisión ha sido muy pequeña, es decir, yo no he querido cambiar los poemas. Los poemas, además, como todos ellos están publicados, y no he querido cambiarlos en lo sustancial. Eso sí, he introducido algunas pequeñas modificaciones porque me parecía a mí que los mejoraba o los perfeccionaba. Pero bueno, no han cambiado sustancialmente. Y la verdad es que, bueno, pues al final uno, al tiempo que revisa, te vas dando cuenta, te vas enfrentando a tu propia vida, a tu propia evolución, a esos cambios, y porque al final la vida, la poesía también es una forma de experiencia, ¿no? Uh-huh. En tu poesía destaca mucho una forma desgarradora de ver la realidad, ¿no? Si alguien se acerca a tu poesía, encuentra ese punto. Me gustaría que me contaras si en esta revisión que has hecho de tus poemas para la edición, te encuentras diferente, ¿no? Más o menos optimista, más introspectivo, más o menos eremita o expansivo, ¿no? ¿Te notas que has
evolucionado hacia algo en tu poesía y en la vida en general, ¿no? Porque al final lo que escribes es lo que eres, ¿no? Entonces, ¿crees que has evolucionado para bien en el sentido humano de la palabra o eres más desconfiado o más, más introspectivo? Yo creo que la evolución siempre, sí, es inevitable. En mi poesía siempre ha aparecido un toque un poco melancólico, un poco decepcionado con el mundo. Eso siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha sido una poesía un poco pesimista, digamos, a veces por las experiencias que cada uno tiene. Siempre ha tenido ese toque. Es verdad que con la edad, pues uno se va haciendo un poco más descreído, eso es inevitable, pero también gana en hondura reflexiva, en hondura filosófica. Eso se gana con el tiempo, en conocimiento, las emociones son diferentes, lógicamente, no pueden ser las mismas las emociones de un joven de 20 y tantos años a las emociones de una persona madura, ¿no? De 50 y tantos. Pero la forma de ver el mundo, pues sí, hombre, lógicamente con la edad, esa distancia, ese cierto desengaño, se va notando, pero también gana sobre todo en hondura, yo creo que la poesía. Mantiene determinados leitmotiv, ¿no? Que esos van a estar siempre en el libro y un poco unas señas de identidad, ¿no? De un escritor, es verdad lo que tú decías, ¿no? Esos versos, esos poemas un poco desgarradores, un poco fuertes, un poco propios, un poco del expresionismo que decía antes, ¿no? Al mismo tiempo también es verdad que al mismo tiempo que tienes esto, con la edad también ganas en serenidad y al final también se hace una poesía más serena, más tranquila, también menos barroca, una poesía a lo mejor más esencial. Eso también se va ganando con la edad y yo creo que en mi caso también aparece, ¿no? Es una poesía más limpia, más clara, ¿no? Más precisa y donde las emociones siguen estando a flor de piel y también la reflexión va ganando terreno. Terreno que lógicamente me ha llevado de forma natural también al género aforístico. Claro, esto que comentas de buscar la esencialidad, ¿no? De las cosas, de las palabras, buscar el concepto, quizás es lo que te ha llevado a escribir menos poesía y más aforismo y, como decía al principio en tu presentación, realmente a ser uno de los escritores de aforismos más reconocidos, ¿no? de nuestro país. Esta transición que hiciste, bueno, yo me alegro, la verdad, Mario, que hayas recuperado tu poesía, que es fantástica, es maravillosa, ¿no? En este libro, pero sí es verdad que esa transición en tu obra existe, ¿no? Quizás buscando la esencialidad que no da tanto la poesía como el aforismo. Bueno, yo la verdad es que empecé a escribir aforismos porque me di cuenta que sobre todo mi último libro de poesía, mis últimos poemas, cada vez se cargaban más de reflexión. Y hay que ser claro en este tema. La poesía es el género fundamentalmente de las emociones, no de las ideas. Por lo tanto, un poema que está demasiado cargado de reflexión empieza a dejar de ser un poema para transformarse en otra cosa. Aunque mantenga cierta belleza formal y cierto deslumbramiento. Pero si la reflexión está demasiado presente y es muy protagonista, pues de alguna manera opaca al poema. Y yo cuando me di cuenta de que mis poemas ganaban tanto en reflexión, me di cuenta de que yo estaba migrando hacia otra cosa. Y esa cosa era justamente el aforismo, porque el aforismo es un género fronterizo entre lo filosófico, lo reflexivo y lo lírico. Y ahí, pues bueno, de forma natural empecé a practicar este otro género. Bien es verdad que también ya he publicado 5 libros de aforismos
y tengo otros 2 libros inéditos. Es decir, tengo 7 libros. Me he dado cuenta de que yo también en el aforismo he evolucionado y ha habido un cambio importante. Y también, fíjate lo que es la vida, en este último libro de aforismos inédito, está ganando mucho terreno lo poético y lo literario. Y lo poético, lo que pasa es que en forma de prosa poética, pero lo lírico está en el 7º libro de aforismos, está muy presente, ganando terreno a lo filosófico, ¿no? Que es uno de los grandes temas que he desarrollado en mis libros. Es decir, que es al final el eterno retorno, es como si estuviera otra vez volviendo a la poesía, ¿no? Porque me he dado cuenta de que muchísimos de mis textos, de mis aforismos, en realidad son prosas poéticas, ¿no? Es verdad que no he vuelto en estos libros, ya no he vuelto al verso, ¿eh? Mantengo la prosa, pero son textos eminentemente poéticos, estos últimos. De todas formas, yo creo, ¿no?, que los escritores buscan una vía, ¿no?, de reflexión, de canalizar lo que ven, la realidad de lo que viven. Y creo que en tu poesía está presente, pero desde luego en tus aforismos también, ¿no? No sé si, como tú dices, que tus nuevos aforismos tienen esa conexión poética tan brutal, no sé si al final te planteas hacer algo mixto, ¿no? Un diálogo entre poesía y aforismo, que quizás es algo no explorado exactamente, ¿no? Y que yo veo mucho en tu obra. Bueno, de hecho, mis 3 libros de aforismos, en esos 3 primeros libros, Profanación del Poder, La más cruel de las certezas y Oscura lucidez, en esos 3 había aforismos y había poemas. O sea, eran libros mixtos. Uh-huh. De hecho, los poemas de esos 3 libros de aforismo están recogidos en Cada vez que muero, el libro que estamos comentando hoy. A partir del 4º es cuando ya no hay ningún poema. Ahora, eso sí, que no haya poemas no quiere decir que no haya textos poéticos, fundamentalmente en prosa. Y en mis libros de aforismos, por llamarles de alguna manera, en el fondo son unos libros de escritura fragmentaria donde conviven distintos géneros. Hay género poético, en verso o en prosa poética, pero también está el texto, el aforismo filosófico muy protagonista, pero también está la narración, porque como sabes bien, en mis libros de aforismos hay bastantes microrelatos y también está el aforismo, digamos, en puridad, ¿no? La sentencia más breve, más lacónica y más precisa, ¿no? Con esa luminosidad, ¿no?, que tienen los aforismos breves, ¿no? Por lo tanto, yo al final lo que no quiero es que me encuentro a gusto moviéndome entre los géneros y sobre todo fundiéndolos, tanto en mis textos como en mis libros, porque además muchos de mis textos la crítica tiene dificultad para encasillarlos en un género determinado, porque es verdad que tienen un toque poético, pero después también tienen muchísima reflexión filosófica y al mismo tiempo en algunos se está contando también una historia, con lo cual hay una hibridación, hay una mixtura en esos textos que es realmente lo que a mí me gusta, es lo que se llama la transversalidad, ¿no? En la escritura o los géneros fronterizos, ¿no? Ahí es donde yo realmente me encuentro a gusto. Me gustaría, hablando, bueno, de un poco de sentimentalidad, si se puede decir así. Estamos hablando de poesía. Pues me gustaría, a ver, es cierto que hablamos muchísimo de esta época tan rara, oscura, extraña, introspectiva, diferente, ¿no?, a todo lo vivido desde hace muchísimo tiempo que hemos atravesado.
ahora que has hecho este ejercicio de reunir tu poesía, este ejercicio de profundizar en esa transversalidad del aforismo, la poética, incluso la novela, que hablaremos luego al final también de tus incursiones en la novela, me gustaría saber como escritor y como ser humano, ¿no? ¿Cómo te ha afectado esta época tan, como decía, ¿no? tan extraña que hemos vivido? ¿Cómo has evolucionado o no en tu escritura dentro de este periodo, bueno, para mí oscuro, ¿no? Ya. De nuestra vida, ¿no? Pues sorprendentemente sí que he hecho el ejercicio de releer lo que he escrito. Me imagino que te refieres un poco al periodo de la pandemia, ¿no? Sí, Estos a 2 este años. periodo que hemos estado Y he estado, desconectados, sí, reconectados, perdidos de nuestros amigos, no, este sí, periodo tan raro, ¿no? sí. Tan Pues difícil de calibrar, en como te realidad. decía, he estado revisando todo lo que he escrito durante estos 2 años y la verdad es que tengo que concluir que a mí, por lo menos en lo que he escrito, me ha afectado poco. Ujú, Me ha afectado poco. Quizá porque, bueno, a las personas que tendemos a la misantropía, eh, pues la pérdida de la socialización nos afecta menos, ¿no? ujú. Entonces, por lo menos en los textos, yo ahí no he notado grandes cambios con respecto a lo que yo venía escribiendo antes. No, hombre, lógicamente después, me imagino, en los temas ya vitales y familiares y tal, pues claro, lógicamente se han visto truncadas muchos proyectos, ha habido dificultades de comunicación y de manifestar el afecto y el cariño también a personas con las que son cercanas a nosotros y que ha habido mucha dificultad, ¿no? Lógicamente, eso lo hemos pasado todos y el encierro no les gusta a nadie y los problemas de salud pues tampoco, ¿no? O sea, a ti o a las personas a las que quieres. Pero digamos que a los escritores que necesitamos la soledad y que estamos en un mundo, no diré aislado, pero sí que cuando escribimos, de alguna manera, nos encerramos en un cosmos, en una cosmovisión muy particular, muy propia, pues yo creo que, no, por lo menos a mí, yo creo que me ha afectado menos. Hablo de afectarme en la escritura. Ujú. Yo creo que eso... Ahora, puede pasar, que eso es muy normal también, que lo que tú has pasado desde el punto de vista vital, de forma inmediata, a lo mejor no llega a tus textos, pero quizá llegue en el futuro. A mí esto me ha pasado de forma recurrente. He tenido experiencias en mi vida que mientras las estaba atravesando no aparecen de forma simultánea, no aparecen en los textos que he escrito, pero que han aparecido después. Parece como que primero lo tienes que digerir, primero lo tienes que asimilar y después posiblemente aparezca. Yo sé que ha habido escritores que, que han aprovechado la pandemia para escribir y desahogarse y escribir algunas cuestiones referentes a esto, al aislamiento, a lo que ha supuesto esto en la sociedad, desde el punto de vista ensayístico. He leído cosas también desde el punto de vista narrativo y tal. En mi caso no. Puede que salga en el futuro, pero en mi caso, desde luego, de momento yo en lo que he escrito no lo he notado. Posiblemente aparezca en el futuro, no lo descarto. Seguramente será interesante analizar dentro de unos años, ¿no?
lo que llevamos dentro de esto, ¿no? Porque parece que lo sobrevivimos más que vivimos, ¿no? Vamos a ver que es verdad, en la vida poética o de escritor como en la vida cotidiana, ¿no? Vamos a ver dónde nos lleva esto. Será interesante hacer una reflexión sobre ese tema. Sobre todo porque los fenómenos sociales, este al final es un fenómeno histórico, social. Absolutamente. Analizarlos, describirlos en el momento es muy complicado, porque no tenemos perspectiva. Esto quizá dentro de unos años será bastante más fácil y sabremos exactamente qué ha supuesto desde el punto de vista existencial, económico, social, comunicativo y tal. Será más fácil de darnos cuenta la trascendencia que ha podido tener esto y en qué va a quedar, si va a cambiar la forma de vida y algunos de los aspectos pues de nuestra vida, ¿no? Y de nuestras, ya no solo la vida, sino alguno incluso puede suponer cambios de tipo económico o de otra índole, ¿no? Eso yo creo que todavía está por ver. Sí, es increíble lo que hemos vivido de verdad y bueno, vamos a verlo. Espero que podamos encontrarnos para hablarlo, ¿no? Dentro de un par de años y analizar con más, como tú dices, con más perspectiva. Pero volvemos a Cada vez que muero, esta poesía reunida de Mario Pérez Antolín, que nos acompaña hoy. ¿Por qué cada vez que muero? Cada vez que escribes un poema mueres. Me lo he planteado cuando preparaba un poco la entrevista. Digo, ¿qué título tan realmente sugerente y también un poco como, no sé, te crea cierta inquietud, ¿no? Cada vez que muero. Pues ¿Por qué cada vez que muero? El título hace referencia a esas dos cosas. Bueno, a dos cosas, una que has dicho y otra que diré. Una es eso, es que cuando uno escribe un poema, de alguna manera se tiene que morir, lo tiene que dar todo, tiene que desmaterializarse, que es una forma de muerte. Al final la inspiración es como una manera también de trascendencia, y la trascendencia es la muerte, ¿no? Eso por un lado, pero también el cada vez que muero, ya no de una forma puntual cuando uno crea un poema, sino el cada vez que muero a lo largo de tu vida. Es decir, una persona a lo largo de su vida ha tenido muchas muertes simbólicas. Me refiero a padecimientos de distinto tipo, a experiencias duras, de tipo laboral, de tipo sanitario, de tipo amoroso, etcétera. Y ha tenido que salir del bache y renacer, ¿no? O sea, al final la vida es como una serie de muertes y renacimientos encadenados y por eso, ¿no? De ahí el título, ¿no? De ahí el título. Desde luego, yo creo que todas las personas hemos pasado por ese tipo de experiencia y es dura la muerte simbólica, pero también a veces es maravilloso el renacimiento simbólico, ¿no? Y hablando de renacer, y en esta época, claro, está renaciendo también ese contacto más cercano con los lectores, con la gente que quiere escuchar poesía. ¿Lo ves más cerca ya? Cuéntanos un poco cómo estás haciendo las presentaciones del libro, el contacto con los lectores, cómo te acercas a ellos. Pues yo fíjate, es de las pocas cosas buenas que tienen las redes sociales, diría. Sí, en general los escritores siempre terminábamos nuestros libros, los dábamos a la imprenta y de alguna manera pues ahí acababa todo, como mucho pues en las presentaciones que hacíamos, en las lecturas poéticas, pero claro, esas lecturas era un público limitado, ¿no? Porque, claro, se limitaba a esas ciudades donde tú presentabas el libro o a esos amigos, conocidos o tal, a los que podías ver en determinado momento.
Pero en las redes sociales lo que han permitido a los escritores es que cualquier lector de cualquier parte del mundo pueda hablar contigo. Y, hombre, eso sí que tiene gran importancia. Eso es casi mágico. Que un lector de Argentina o un lector de La Coruña, ¿no? Pues contacta contigo a través de las redes sociales, bueno, o del email o del WhatsApp, de todos estos sistemas, y bueno, pues te dice su experiencia como lector, qué le ha parecido tu libro. Eso tiene un gran valor. Yo creo que eso sí que tiene mucho valor. Y, hombre, esto yo ya lo he ido notando, no ahora, sino eso fundamentalmente desde que se ha implantado Internet y la sociedad informacional y las redes de comunicación, pues eso nos ha permitido a los escritores contactar con nuestros lectores, y después también, muy importante, a los escritores nos ha permitido contactar también con otros escritores. Y sobre todo, bueno, pues hombre, a mí ya, la verdad es que a mí soy un poco vago, no me gusta viajar demasiado, ¿no? Coger el coche, a veces pues es un poco incómodo. En cambio, las redes sociales y Internet en general, pues ha permitido que prácticamente que exista una red de creadores, de escritores, de poetas, de aforistas, etcétera, y que estemos en contacto y que seamos capaces, sin vernos de forma presencial, pues de realizar proyectos y de intercambiar obras y de hacer muchas cosas. En el tema del aforismo hay toda una generación de aforistas que nos conocemos y que a través fundamentalmente de las redes sociales y de Internet estamos en contacto y estamos desarrollando actividades de muy distinto tipo, congresos, lecturas, publicaciones conjuntas, antologías, y ya te digo, yo a muchos de mis compañeros yo no les conozco personalmente. No he tenido la oportunidad, pero conozco sus obras, y ahora con el Zoom, la participación en distintos congresos, esto sí, mira, la pandemia nos ha obligado a mejorar un poco estas cuestiones de las videoconferencias, de la vía Zoom o tal, pues hemos sido capaces incluso de hacer congresos, de hacer reuniones, y esto sí que facilita mucho ese trabajo, ¿no? Por lo menos a los que ya no nos gusta tanto viajar. Entonces esto es bastante fácil, y la comunicación con los lectores también, ¿eh? Pero es verdad que hemos viajado por países ignotos en esta pandemia, recitando y escuchando a otros poetas y conociendo gente que no sé si conoceremos alguna vez en la vida, espero que sí, ¿no? Pero ha sido realmente una conexión simbólica, espiritual muy especial entre los escritores, eso estoy contigo. Pero bueno, también, Mario, la radio es un canal mágico que además también a través de Internet llega a lugares extremadamente lejanos. Aquí en la radio La Universidad llega a las radios universitarias conectadas de prácticamente todo el mundo, y bueno, me gustaría que nos leyeras 2 poemas de este tu último libro, ¿no? De esta recopilación de poética tan especial, Cada vez que muero, y estamos deseando escucharte, y bueno, el micro es tuyo, adelante. Voy a leer un poema que se titula Dirás, y que dice así: llegará la noche y dirás que aún la tarde declina. Llegará el invierno y dirás que aún el sol calienta. Llegará la vejez y dirás que aún el cuerpo aguanta. Llegará el desamor y dirás que aún mis caricias te excitan. Porque la noche no quema,
ni el invierno abrasa, ni la vejez duele, ni el desamor taladra. Solo cuando llegue la muerte dirás que la muerte ha llegado. Y ahora os voy a leer otro. Bueno, este que se titula Paternidad, que de alguna manera es un poema que está dedicado a mi hijo y a mi padre también, y que dice así: hoy, mientras observo a mi hijo atrapar lagartijas en el jardín, te veo verme y acuso el golpe que te dio en mis costillas la calavera hueca. Soy como eras cuando abrazo a tu nieto, que no sentiste, pero amaste al amarme. Repito los consejos que me has legado para que los comprenda el injerto que me hicieras en el bypass heráldico de tu simiente marchita. Soy, a través del tiempo, todos los huérfanos cuando acaricio al vástago que me diste. Siento el vapor ancestral del padre ausente. Quiero recomponer tu presencia ahora, con los frágiles huesitos que enterré en el estiércol, doméstico de nuestra vida futura. Terminaré este puzzle cuando no tenga la pieza que te llevaste en tu fuga temprana. Así termina. Mario, ha sido un privilegio tenerte hoy en Radio Universidad de Salamanca, en este mes de febrero de sol y sin lluvia, ¿no? También preocupante un poco. Y bueno, mientras te escuchaba he tomado algunas notas y siempre los escritores son pues fuente, ¿no? Y quiero acabar, antes de decirte adiós, quiero acabar con una frase que has dicho en esta entrevista, que creo que no se ha perdido, claro, porque está ahí. Has dicho: la vida es una serie de muertes y renacimientos encadenados. Es dura la muerte simbólica, pero es fantástico el renacimiento simbólico o real, espiritual. Con esta frase, que es casi un poema, tuya, quiero despedirte, darte las gracias por haber estado con nosotros hoy, por presentar aquí en Radio Universidad de Salamanca tu poesía reunida, y espero que nos encontremos prontísimo, quizás personalmente en un recital aquí en Salamanca. Te envío un abrazo y espero, como te digo, que nos veamos pronto. Seguro que nos vamos a ver eso. Yo creo que ya de forma presencial en Salamanca estaría muy bien. Tengo previsto presentar el libro posiblemente en la Feria del Libro de Salamanca, si es que se realiza. Uh-huh. Y seguramente, si se realiza, creo que presentaré el libro en Salamanca. Creo que se hace en la plaza, ¿no? Me parece, en la plaza mayor de Salamanca, así que allí lo haré. También quería aprovechar la oportunidad para agradecer a la editorial Lastura la publicación de este libro. La verdad es que se han portado muy bien, han hecho un trabajo impecable y estoy contento, y sobre todo quiero felicitarte a ti por este programa y por darme la oportunidad de charlar de poesía con todos los universitarios de Salamanca que escuchen el programa y con todas las personas de Salamanca, de Castilla y León y del universo mundo, porque, como bien me has dicho, este programa se escucha en muchos lugares, ¿no? Así que, nada, agradecerte esa oportunidad y desearte felicidad y poesía raudales. Igualmente, felicidad y poesía. Abrazo grandísimo, amigo. Chao.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. De almas y palabras. El programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. El segundo y el cuarto miércoles de cada mes a las 12 de la mañana en El Mirador. De almas y palabras con Esther Bueno.